El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dio su última advertencia tras ser atacado directamente por Irán. Pero recordemos que desde hace 45 años, el régimen iraní promete eliminar a Israel, borrar al país del mapa y exterminar a 10 millones de judíos. Durante 45 años, esta amenaza se ha reiterado y ahora, por primera vez, se han gastado 2.000 millones solo en equipamiento, recordando que hay miles de millones, no millones. A pesar de estos 45 años de amenazas y de los 2.000 millones invertidos, no ha sucedido nada concreto. Irán ciertamente no conoce la promesa que Dios le hizo a Abraham sobre el pueblo de Israel, que bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Recientemente ha estado circulando en internet un video que dice que después de los ataques a Israel, Irán sufrió un terremoto y las aguas de un río se volvieron rojas como sangre. Analizaremos este tema y la respuesta de Benjamín Netanyahu a lo largo del video. El 13 de abril de 2024, Irán lanzó un importante ataque militar contra Israel. Esa noche, cientos de drones y misiles iraníes surcaron los cielos intentando penetrar el espacio aéreo israelí, pero la mayoría fueron interceptados por el sistema de defensa de Israel antes de alcanzar sus objetivos. Pese a ello, el suceso pone de relieve la creciente tensión de un posible conflicto inminente. Muchos estudiosos de la Biblia interpretan este acontecimiento como algo más significativo que una simple escalada militar. Lo ven como el posible cumplimiento de la profecía bíblica sobre la guerra de Gog y Magog, mencionada en el Antiguo Testamento y también por el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 20. Actualmente, EU está reforzando vigorosamente su apoyo a Israel. Las autoridades israelíes han sacado a la luz una cuestión que consideran vital y la inminencia de una profecía que, según ellas, exige atención global. Emitieron una advertencia final, generando preocupación global sobre las implicaciones futuras. Esta profecía, mencionada en varias religiones como el cristianismo, el judaísmo, el islam y el zoroastrismo, predice la llegada de un líder mesiánico. Israel, al ser el epicentro de estas religiones, ocupa una posición clave en esta profecía. Sin embargo, existe una marcada división y acalorados debates entre estudiosos y creyentes sobre el verdadero significado de esta profecía. Para comprender verdaderamente esta profecía, es esencial explorar la historia antigua de Israel, que se origina con Abraham a la edad de 75 años. Respondiendo al llamado de Dios, Abraham partió con su esposa Sarai y su sobrino hacia la tierra de Canaán. Esta región, que más tarde sería conocida como Israel, fue hogar de diversas tribus, cada una con sus propias culturas y creencias, que convivían armoniosamente a través de la agricultura y el comercio. Canaán, y más tarde Israel, tiene una profunda relevancia histórica, cultural y religiosa para el judaísmo, el cristianismo y el islam, con Jerusalén como su capital. Esta ciudad es un punto de encuentro de sitios sagrados para estas tres grandes religiones. La narrativa de Israel está marcada por una secuencia de conquistas y divisiones desde los tiempos bíblicos hasta acontecimientos más recientes, incluida la migración judía a Palestina. A lo largo de los siglos, Jerusalén ha sido escenario de un renacimiento continuo y de importantes transformaciones históricas, que culminaron con la Declaración de Independencia de Israel en 1948. Esta antigua ciudad, testigo de los dominios de diversas potencias e influencias culturales, lleva en su suelo y en sus piedras la historia de la humanidad. Durante el reinado de Salomón, Jerusalén alcanzó uno de sus mayores periodos de esplendor, con la construcción del primer templo, un hito tanto espiritual como político, que refleja la centralidad de la ciudad en la vida religiosa y gubernamental. Jerusalén ocupa un lugar de incomparable profundidad en las tradiciones del judaísmo, el cristianismo y el islam. Para los judíos, es el corazón espiritual, escenario de manifestación divina y hogar del muro occidental.
En el cristianismo, es el escenario de la crucifixión y resurrección de Jesús, siendo la iglesia del Santo Sepulcro un punto crucial de peregrinación. Para los musulmanes, es la tercera ciudad más sagrada y alberga lugares preciosos como la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la Roca. La historia de Jerusalén es una narración de ascensos y caídas desde la época israelita hasta el dominio otomano, y cada época añade capas a su rico tapiz de intercambio cultural. El conflicto palestino-israelí introduce una capa adicional de complejidad, ya que ambas partes reclaman Jerusalén como su capital, lo que la convierte en un punto focal en las discusiones internacionales de paz. Hoy en día, Jerusalén es un símbolo de fe y reverencia compartidas, y el monte del templo destaca como un lugar de importancia universal. Para los cristianos, la cruz y el monte de los olivos, donde se cree que Jesús ascendió al cielo, son de vital importancia. En el Islam, Jerusalén es venerada como la tercera ciudad más santa, enriquecida por la asociación con el profeta Mahoma, lo que refuerza su estatus espiritual entre las grandes ciudades religiosas del mundo. Los musulmanes veneran el viaje milagroso de Mahoma, que viajó desde la Meca a Jerusalén, culminando con su ascensión al cielo desde la mezquita de Al-Aqsa en el monte del templo, un lugar de profunda santidad. La cúpula de la Roca, reconocida por su impresionante cúpula dorada, es un ícono arquitectónico y espiritual que subraya la posición de Jerusalén como pilar del Islam. Además de su relevancia religiosa, Jerusalén está entretejida en el tejido de la historia y la geopolítica, y ha servido como escenario para múltiples religiones a lo largo de los siglos. Esta antigua ciudad ha sido un foco de piedad, disputas y deseo de soberanía, y sus intrincadas capas de reclamos religiosos e históricos han fomentado tensiones entre diversos grupos. A lo largo de la historia, Jerusalén ha sido testigo del ascenso y caída de numerosos imperios y civilizaciones, desde los antiguos israelitas y cananeos hasta los romanos, bizantinos, árabes, cruzados y otomanos. Los conquistadores buscaron su posesión y se convirtió en un vibrante centro de intercambio religioso y cultural. En la época contemporánea, la ciudad vieja aún muestra la convivencia de diferentes religiones en un espacio compacto, con sus majestuosos paisajes y calles sinuosas. El tercer templo mencionado en la Biblia sucedió al Templo de Salomón, construido en el monte del templo entre los siglos X y VI a.C., pero fue destruido durante el asedio babilónico de Jerusalén. El templo de Herodes, erigido posteriormente, fue una maravilla arquitectónica hasta su destrucción por los romanos. Desde entonces, ha persistido entre los judíos el deseo de construir un tercer templo que rivalice con sus predecesores en esplendor y durabilidad. Este sueño de erigir el tercer templo en Jerusalén enfrenta desafíos considerables, particularmente debido a la oposición de las naciones islámicas, dado que Palestina también reclama la ubicación propuesta. La disputa sobre Jerusalén, reconocida como capital tanto de Israel como de Palestina, añade una capa compleja al tapiz histórico y cultural de la ciudad. La complejidad que rodea la construcción del tercer templo se intensifica, pero descubrimientos históricos recientes, como la ubicación de artefactos judíos escondidos en los archivos del mandato británico, refuerzan el reclamo judío sobre Jerusalén e impulsan los esfuerzos para construir el templo. La elección del emplazamiento del templo es fundamental, dado el significado religioso del monte del templo, conocido por los musulmanes como Haram al-Sharif. Las autorizaciones burocráticas necesarias representan un obstáculo importante, ya que los arquitectos buscan un equilibrio entre tradición e innovación en el diseño de estructuras. La financiación del proyecto requiere una intensa movilización para recaudar fondos, atrayendo donaciones sustanciales. La construcción en sí enfrenta desafíos técnicos, desde escultura y mampostería hasta ingeniería resistente a terremotos y adaptación a condiciones climáticas extremas. Otra cuestión desconcertante es la reproducción del medio ambiente antiguo por parte del Sanedrín, lo que plantea preocupaciones ambientales y debates sobre su legitimidad.
Un desafío particularmente singular es la adquisición de un becerro rojo inmaculado, esencial para los rituales de purificación judíos. Aunque la reconstrucción del tercer templo es una tarea monumental, las autoridades están comprometidas a superar estos obstáculos. Para hacer realidad esta profunda aspiración religiosa, se sigue cuidadosamente el meticuloso proceso de purificación en el templo, tal como se describe en el libro de Números, capítulo 19 de la Biblia. El exdirector internacional del Instituto del Templo, el rabino Jimmy Richmond, lidera la misión dedicada a encontrar un becerro rojo inmaculado para traerlo de regreso a Israel. Una tarea desafiante, considerando que solo 9 de esos becerros se han utilizado en rituales durante los 1000 años transcurridos entre el primer y segundo templo, haciéndolos extremadamente raros. El instituto está empleando tecnologías avanzadas y estableciendo alianzas con criadores de ganado para generar un ternero rojo. Este procedimiento incluye el uso de embriones de Red Angus congelados de América del Norte, que se implantan en vacas locales en Israel. La crianza de un becerro rojo es meticulosa, requiriendo que nazca en Israel sin defectos físicos que comprometan su apariencia inmaculada. Además, el becerro rojo no debe realizar ningún tipo de trabajo, como arar, ya que debe mantenerse intacto y dedicarse exclusivamente a los rituales del templo. La formación de los sacerdotes Kohanim es igualmente esencial para el funcionamiento del tercer templo. Bajo la guía del Sanedrín y el movimiento del templo, estos sacerdotes reciben un entrenamiento intensivo para dominar con precisión los rituales, comportamientos y manejo de instrumentos sagrados, asegurando que sus funciones se realicen con precisión y de acuerdo con los preceptos religiosos. La construcción del nuevo templo también conlleva importantes implicaciones geopolíticas. Considerando el papel central de Jerusalén en las negociaciones de paz globales, existe la preocupación de que grupos extremistas puedan aprovechar este acontecimiento, aumentando la inestabilidad regional. La construcción del nuevo altar es crucial, ya que es esencial para llevar a cabo los sacrificios prescritos. Este debe erigirse en su ubicación original, en la cima del monte del templo, con un diseño que permita su fácil desmontaje y montaje en otro lugar temporal, hasta que finalmente se establezca en su ubicación definitiva. Este proyecto exige el cumplimiento de estrictas normas religiosas, reflejando la devoción y respeto de la comunidad judía por el restablecimiento del templo. Los esfuerzos de la comunidad judía por construir el tercer templo enfrentan considerables desafíos históricos, especialmente dado el control musulmán del monte del templo, el sitio de templos anteriores. Las restricciones de entrada y de práctica religiosa han llevado a los judíos a realizar esfuerzos extraordinarios para establecer un espacio sagrado para el culto judío ortodoxo. Sin embargo, el dominio musulmán sobre el monte del templo presenta un desafío considerable para la reconstrucción de este lugar sagrado. Retomar el control de este lugar requiere no solo intervenciones políticas, sino también la exploración de alternativas que trascienden las acciones legales. Las organizaciones internacionales y los gobiernos fuera de Israel pueden actuar como mediadores en este delicado proceso. Además, la cooperación entre líderes religiosos de diversas denominaciones es fundamental para sortear las complejidades asociadas con el monte del templo, y este es un paso vital hacia la eventual reconstrucción del templo. Sin embargo, recaudar fondos para este ambicioso proyecto representa un desafío importante. La construcción de templos por parte de la comunidad judía depende sustancialmente de donaciones, lo que requiere una campaña de recaudación de fondos extensa y bien estructurada. Las estrategias de comunicación efectivas son esenciales para resaltar la relevancia del proyecto y motivar contribuciones generosas. Además, los desafíos específicos, como la obtención de materiales como piedra o madera y la colaboración con artesanos especializados en técnicas de construcción tradicionales, requieren un equilibrio meticuloso entre la preservación cultural y los estándares de construcción modernos. El texto también analiza la construcción del estanque de Siloé durante el reinado del rey Ezequías,
que fue crucial para el suministro de agua en tiempos de guerra. Esta notable obra de ingeniería refleja la determinación y el ingenio humanos. Aunque fue destruida durante el ataque babilónico a Jerusalén, la reconstrucción de esta estructura histórica durante la época de Nehemías y más tarde bajo el reinado de Herodes el Grande, demuestra una resiliencia impresionante. Después de su destrucción, el estanque de Siloé fue reconstruido y ampliado, convirtiéndose en refugio para los desfavorecidos y enfermos que buscaban curación en sus aguas revitalizantes. Durante la celebración de la fiesta de los tabernáculos, el depósito de Siloé jugó un papel vital. Esta fiesta, arraigada en las escrituras bíblicas, celebra la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto, y el agua de este depósito era esencial para los rituales ceremoniales. Dada su proximidad al templo, las celebraciones del templo, como los tabernáculos, son muy valoradas en la tradición israelí, ya que evocan momentos históricos importantes y simbolizan el valor de la libertad. El embalse de Siloé también está en el centro de disputas sobre el patrimonio cultural y religioso de Israel en Medio Oriente. La reciente intensificación de los conflictos en la región, en particular los enfrentamientos entre Israel y Hamás, ha presentado importantes desafíos para el diálogo con la comunidad musulmana en relación con la reconstrucción del Tercer Templo. La violencia y las pérdidas resultantes han exacerbado las tensiones, lo que ha dado lugar a la condena internacional y a llamamientos a un alto el fuego. Estos acontecimientos imprevistos afectaron profundamente los esfuerzos conjuntos, cambiando el enfoque del trabajo colaborativo a la reconstrucción del templo. La situación sigue siendo complicada y el camino a seguir es incierto. Dado que el conflicto persiste, analicemos este video ahora. El video destaca un lago en Irán que muestra un llamativo tono rojizo. Este fenómeno remite inmediatamente al relato bíblico de las aguas que se convirtieron en sangre en Egipto. Ante esto, surge la pregunta: ¿existe alguna conexión real entre estos hechos? Antes de sacar conclusiones precipitadas o ver profecías, es esencial que busquemos comprenderlas. Es esencial que el pueblo de Dios busque conocimientos sólidos y evite parecer desinformado o alienado. Este video no tuvo lugar después del ataque iraní como se informa. Es importante aclarar que el fenómeno observado en el lago iraní ocurrió en el año 2016. Cabe señalar que varios lagos alrededor del mundo presentan naturalmente este color rojizo debido a factores ambientales específicos. El libro del Apocalipsis, especialmente en los versículos 16-2-4, profetiza que ocurrirán fenómenos similares a las plagas de Egipto, pero estarán vinculados al tiempo del ascenso del Anticristo. Por tanto, no debemos asociar apresuradamente el video de este lago iraní con profecías bíblicas sobre los últimos tiempos, ni confundirlo con acontecimientos históricos ocurridos en Egipto. Esto ciertamente sucederá, pero será en el derramamiento de las copas de la ira de Dios, exactamente en la segunda y tercera copa. Esto ocurrirá cuando la gente acepte la marca de la bestia, es decir, cuando surja el Anticristo. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y aparecieron llagas malignas y dolorosas sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como de hombre muerto. Y todo ser marino, todo lo que había en el mar, murió. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y manantiales de agua, y se convirtieron en sangre. Ahora la respuesta del primer ministro Benjamín Netanyahu la hizo poco después de agradecer el apoyo internacional en la lucha contra el ataque iraní contra el país. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó en una reunión con la canciller británica y el ministro de Asuntos Exteriores alemán el 17 de abril, que el país no dudará en defenderse. Quiero dejar claro que tomaremos nuestras propias decisiones y que el Estado de Israel hará todo lo necesario para defenderse, afirmó poco después de agradecer el apoyo internacional en la lucha contra la embestida iraní contra el país. A la luz del reciente ataque de Irán a Israel, muchos están considerando posibles conexiones con la profecía de Ezequiel, capítulos 38 y 39,
así como con otros acontecimientos globales recientes. Es crucial en este momento no solo observar los signos de los tiempos, sino también permanecer firmes en nuestra fe en Jesús y continuar compartiendo el Evangelio con amigos y familiares. Aunque los acontecimientos actuales pueden interpretarse como el principio de dolores, como mencionó Jesús, es fundamental que mantengamos el ánimo en alto y no perdamos la fe. Esto nos permite ofrecer esperanza a las personas, recordándoles que Cristo está vivo y que Dios tiene el control de todo. Por eso, hermanos, no basta con prestar atención a los medios de comunicación y a Internet en busca de señales del fin de los tiempos. Es más importante que miremos dentro de nosotros mismos y reflexionemos sobre cómo podemos vivir según la palabra de Dios. Esta es la verdadera fuerza que nos mantiene firmes en el camino del Señor y nos protege de ser engañados mientras enfrentamos rumores de guerras y posibles señales de los tiempos. Lo más importante es cómo vivimos nuestra vida diaria con Dios y cómo ayudamos a otros a alcanzar la salvación eterna. Nuestro papel es ser una luz en la oscuridad, ofreciendo un testimonio positivo y promoviendo la paz, la esperanza y el amor en un mundo lleno de desafíos. Amén. Que Dios los bendiga fuertemente hoy y siempre. Amén.